Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para el día de hoy hablaremos sobre las revoluciones independentistas, pero más que eso, en esta ocasión analizaremos las causas de dichas revoluciones que se dieron en América Latina. Y una de ellas, que creo que es la más principal, es que Francia invadió España, eliminando así o ignorando un tratado. Y para esto vamos a ver un video, porque ya se habló, pero trataremos de hacer un pequeño recorderis de lo mismo. Espero que presten mucha atención, porque al igual les tomaré algunas preguntas del mismo, ¿no? La Guerra de la Independencia tiene su origen el 27 de octubre de 1807, con la firma del Tratado de Fontainebleau entre España y Francia. El acuerdo permitía el paso de tropas francesas por el territorio español para conquistar Portugal, que se había negado a acatar la orden de bloqueo continental decretada por Napoleón, por la que se prohibía comerciar con productos británicos en todo el continente. Napoleón Bonaparte había sido coronado emperador francés en 1804. Carlos IV reinaba en España, aunque andaba más preocupado por cazar en su coto que por los asuntos de gobierno. Y a su esposa María Luisa, junto al secretario de Estado Godoy, quienes se encargaban de la política. Godoy no era muy querido en la corte, pues, además de gobernar, se decía que era amante de la reina María Luisa. Los reyes tenían un hijo, Fernando, que para los simpatizantes del rey era la mejor opción para suceder a su padre y alejar al interesado político. Y es que Godoy fue uno de los grandes defensores del Tratado de Fontainebleau, ya que una vez invadido Portugal, el país se dividiría en tres zonas, una de las cuales se entregaría a la familia de Godoy con el nombre de Principado de los Algarves. Pero las intenciones de Napoleón iban más allá de la conquista de Portugal, y quería aprovechar la presencia de sus tropas en España para conquistarla. Así se desprende de la carta del emperador Napoleón a su hermano José. Ante el descontento de la población, en marzo de 1808, la familia real, aconsejada por Godoy, decidió marcharse a Aranjuez para preparar un posible exilio a las colonias americanas hasta que todo hubiera acabado. Pero el pueblo no se dejó engañar, y el 17 de marzo de 1808 se produjo el motín de Aranjuez. El motín perseguía la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando, convirtiéndose en Fernando VII. 2 meses más tarde, a principios de mayo de 1808, Napoleón obligó a Fernando VII a abdicar en favor de su padre Carlos IV, y este a su vez en Napoleón, que nombró a su hermano José I rey de España en lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona. Bueno, como vimos en anteriores videos y sobre también esa pequeño recorderis que acabamos de observar, así es como quedó España, dominada por los franceses, más que todo por Napoleón, y ya que él eliminó ese tratado y se impuso a España. Esto no les gustó para nada en América Latina, ya que España tenía dominado casi todo América del Sur. Y bueno, esto es una causa de cómo empezaron las revoluciones independentistas, y se verán más. Empezamos, ¿no? Primeramente, hay que aclarar que la independencia de América Latina fue el proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español y de conformación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de juntas soberanas en 1809. Algunas de ellas, en especial la primera, la que fue en Quito, fueron reprimidas a sangre y fuego por parte de las autoridades españolas. El proceso continuó hasta llegar a convertirse en toda una verdadera guerra continental. De todo esto se hablará y se explicará más adelante. Bueno, primeramente, causas de la independencia de Latinoamérica. Primero tenemos económicas. Las reformas borbónicas. ¿Se acuerdan de eso, de los estancos y las alcabalas? De eso que se explicó anteriormente, hace un video atrás. Estas ahogaron la economía de las colonias al impedir el comercio intrarregional e imponer una excesiva tributación. Eh, También tenemos políticas. Los criollos, cuando se refieren a los criollos, son personas que son descendientes de europeos, pero han nacido en el país hispanoamericano. A ellos se les llama criollos, ténganlo muy en cuenta. Ellos se sentían con el derecho y el deber de gobernar sus territorios, pero se veían relegados por la prohibición borbónica y
bueno, en ese entonces también la corona estaba débil y desprestigiada a causa de la invasión de Francia por parte de Napoleón a España. Entonces, los administradores coloniales eran por lo general corruptos, pues habían comprado sus cargos al rey. También existen eh, sociales. Había resentimiento por las prerrogativas de los españoles. Una prerrogativa es el privilegio que se concede a alguien por su situación o cargo. Entonces, habían personas que venían desde Europa y ellos tenían esas prerrogativas. Por venir desde allá, tenían un privilegio aquí y ellos podían cobrar esas alcabarras y también eh, las alcabarras, ¿no? Lo que ya se vio anteriormente. Entonces, las disputas entre españoles y criollos por los puestos directivos se extenuaron a todos los ámbitos: jueces, oidores, superiores de conventos, incluso hasta rectores. También tenemos otras causas, como por ejemplo las ideológicas. Y esto es que los precursores de la independencia tomaron conciencia de las diferencias entre las colonias y la metrópoli, resaltaron el valor propio y plantearon la alternativa de la patria como un estado separado de España. Los sectores instruidos conocían y discutían las ideas propuestas por la Ilustración, ¿se acuerdan de la Ilustración? Y por el pensamiento político español. Es decir, la soberanía pertenece al pueblo y al faltar el rey, porque España ya estaba dominada por los franceses, la soberanía vuelve al pueblo. Derecho de rebelión. Este era un derecho de rebelión ante un monarca injusto que vino y se apoderó de toda España. También habían influencias, como por ejemplo la influencia de Estados Unidos, ya que ellos se independizaron, ¿no? América del Norte. Este logro se convirtió en un obvio modelo de lucha y en cuanto a su constitucionalismo, ya que ellos decían que debía haber un gobernante que esté a favor del pueblo. Bueno, también de eso ya se habló en la independencia de Estados Unidos, ¿no? Que ocurrió el 4 de julio y eso también ya está explicado. Entonces no vamos a ahondar mucho en eso. Otra influencia también es la influencia de la Revolución Francesa. Eso espero que también lo recuerden, ¿no? Aunque se condenaban los excesos, ya que había muchos excesos, ya que 400,000 personas murieron en ese entonces en Francia por esa revolución. Se percibía el hundimiento del antiguo régimen como un cambio de época. Y aquí vamos a lo de Napoleón. Napoleón nombra rey de España a su hermano. Recordaron que Napoleón invadió España, ¿no? Mientras España estaba ocupada invadiendo Portugal. Entonces, ahí Napoleón apresó a Carlos IV y su hijo Fernando VII, actuales reyes de ese entonces, bueno, de ese entonces, no de actualmente, de ahora. Como acto seguido, nombró rey de España a su hermano mayor, José Bonaparte. Entre tanto y tanto, el 2 de mayo se habría producido una sangrienta revuelta del pueblo de Madrid contra los franceses. Madrid está en España, ¿no? España y adentro está Madrid. Entonces ellos hicieron una pequeña revuelta contra los franceses que invadieron España en sí, pues. Las tropas de Napoleón mataron a cientos de personas y al día siguiente fusilaron a decenas de cabecillas en los barrios. Es por eso que en muchas ciudades españolas se organizaron juntas autónomas que prometían gobernar hasta el retorno de Fernando VII al trono. Pero todas estas fueron disueltas por los franceses, ¿no? Esto ocurre en el continente europeo, mientras que en el continente americano, la falta de un rey ocasiona la creación de las juntas americanas, ya que las noticias de todo lo sucedido en España causaron mucha conmoción en América, y para los más decididos fue la ocasión
perfecta para lograr la deseada autonomía. Entonces, al proclamar las juntas soberanas, los criollos sudamericanos sostuvieron 3 tesis, acuérdense de eso. La primera es el rechazo a las pretensiones de Napoleón sobre América, ya que Napoleón también quería dominar esas colonias en América. La lealtad a Fernando VII, el rey de España, que fue encarcelado por Napoleón al invadir España. Y también la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como las autoridades coloniales designadas por el rey español, que ya no producía, que ya no tenía ningún poder, porque Napoleón nombró a su hermano rey de España y eso no era justo, para nada justo. Entonces eso también es ilegitimidad. No era el rey propicio, sino que fue nombrado por Napoleón. Ese fue el inicio del camino hacia la autodeterminación política. Quito habría de ser la primera en toda la historia de América Hispana en proclamar el 10 de agosto de 1809 un gobierno propio, no nombrado por la corona, sino más bien individual y que ayude al pueblo. Este es el Palacio Arzobispal de Quito en ese entonces, en 1809. Todo esto llevó a que de las juntas, de esas pequeñas juntas, se empezaran a preparar para la guerra de independencia. Entonces, las autoridades españolas reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en formar esa junta soberana. Trataban de prevenir el contagio, ya que no querían, obviamente que querían seguir gobernando esas colonias, ¿no? Los virreyes de Lima y Bogotá enviaron de inmediato tropas con la orden de sitiar Quito y no dejar que entrara ni un grano de sal, es decir, trataron de eliminar todos los recursos que tenía Quito. Tras la derrota, los ejércitos de Lima y Bogotá ocuparon la ciudad y un año después, el 2 de agosto de 1810, asesinaron a 300 patriotas y ciudadanos del pueblo latinoamericano. Todo esto conmovió a la América entera. En el inicio, las juntas no eran independentistas. Estas pequeñas juntas no eran independentistas, no actuaban porque querían libertad, sino que ellas se decían depositarias interinas de la soberanía. Esto significa que eran depositarias interinas de la soberanía, es decir, aguardaban hasta que el rey legítimo retornara, el rey Carlos de España, que fue expulsado, y su hijo, que fue arrestado. Pero con todo, la reacción de los españoles llevó a polarizar las posiciones y las élites criollas multiplicaron desde 1811. Todo esto conllevó a que la reacción militar de las autoridades coloniales fue inmediata. Las primeras juntas se defendieron con muy poco éxito, pues no tenían ejércitos entrenados. Por eso, en 2 o 3 años, España logró recomponer su dominio en todos los territorios, salvo en Cartagena, Buenos Aires y Chile. La reacción criolla fue cada vez más fuerte y organizada, lo que convirtió al proceso en una verdadera guerra continental que se extendió por varios años. Y para nuestro siguiente video hablaremos de esto y de cómo estas guerras fueron ocurriendo, pero en cada país de Centroamérica, por ejemplo Haití, Cuba, entre otros. Pero es hasta aquí donde se llegará hoy día, porque hablamos sobre las causas y ahora vamos después a ver el proceso de independencia de cada uno de estos pequeños países, pero de manera muy general, porque así lo explica el libro, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy y espero que te haya gustado. Y bueno, te tengo algunas preguntas en el link, en la descripción del video. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta otro día.